Good day, parceros. Good day. Good day. Good day, parceros. Good day. I never get it right. Good day, parceros. No, I didn't do it. Sorry, I didn't do it. Good day, parceros. What's up, everyone? I'm back in Bogota. I've got a different video for you today. It's in Spanish. It's about customer service. I had the rare opportunity of having all of the property management leaders from the 4 cities we're in one place, and customer service came up and how we see customer service is delivered here in Colombia. Tourism in Colombia is growing exponentially. We want everyone to be ready because that way everyone will benefit. Tourism can bring incredibly big opportunities and benefits to the communities it touches, but it can also bring negative things. We're going to go deep into customer service and what we've seen in Colombia that could really bring customer service and tourism to another level. Let's get into the video. ¿Qué más pues? Tenemos Andrea de Cartagena. Está saliendo excelente. Está muy cansada, estaba trabajando todo el día, pero nos dio el placer de estar aquí con nosotros para un mensaje importante. Pronto va a dormir. Fausto. ¿Qué más, Leslie? De Bogotá. Rodrigo. Mira, yo soy de Cali, ¿oís? Y Francisco. ¿Cómo fue, parceros? De Medellín. Vamos a compartir un mensaje muy importante. Estamos aquí en Laureles. Se llama Jardines de Laureles Prep. Es un PREP. Busquemos fondos de financiación colectiva para comprar, renovar, amoblar y empezar de administrarlo. El edificio aún no está abierto al público. Estamos probando los apartamentos para que están listos para los huéspedes. Esas personas están lidiando equipos que están administrando 185 propiedades en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Si quieren ver estas propiedades y reservarlos, hay un enlace en la descripción. ¿Cuáles son los errores más comunes que hemos visto en servicio al cliente en Colombia? Siempre sobreprometer lo que no se puede cumplir. Pensar que no decir groserías y hacer es hacer un buen servicio. Cuando solo hacerlo y solo usar las palabras correctas no significa que el servicio es bueno. Por ejemplo, uno llegar a una tienda y la persona preguntarnos qué desea, pero en cuanto nos pregunta eso, está mirando el celular y nos atiende así, no significa que nos atendió bien. No fue grosera, hizo su trabajo, pero no fue un buen servicio. Y la segunda es que para tener un buen servicio al cliente hay que tener una pasión de hacerlo, hay que tener pasión. Si a uno no le gusta prestar un buen servicio, entonces se debería dedicar a otro trabajo, no se debería dedicar a algo que es con clientes. Exacto, hacerlo porque quiere y no porque debe. Porque eso le es toca. Lo más importante. O sea, ¿Qué es visto en Cartagena? Oportunismo, todo el mundo le quiere sacar plata al cliente y no quiere en realidad ayudarlo, no quiere hacerlo sentir como en casa, sino que más bien lo quiere atacar, quiere sacar la mayor cantidad de dinero que pueda del cliente. O sea, vos llegas al castillo y tenés 1000 personas encima tuyo tratando de venderte. Si le decís que no, te dicen que es gratis, que te lo fían, te atacan hasta que el turista llega a un punto que para librarse de eso dice ok y lo da. Y esa no es la idea. O sea, la idea es que el turista se sienta cómodo donde está y quiera aprender de vos por el servicio que le estás dando. Hace 15 días estuve en San Andrés y en la recepción del hotel donde nos estábamos quedando, yo pagué un all inclusive con mi hermano y junto a nosotros habían unos gringos y ellos pagaron a la recepcionista $20, mientras que lo que tenían que pagar costaba 10.000 pesos. Yo pienso que es algo muy importante también, ser honesto con lo que cobras y cómo lo cobras. Eso es muy fundamental. Aquí viene un punto que sí me parece mucho aquí en Medellín, que es que las personas, un error del customer service es que no quieren dar el servicio las 24 horas. Muchos países vemos que toman 24 horas, pero aquí termina su trabajo y ya creen que terminaron. En cambio, el customer service, lo que es el servicio al cliente real, nunca termina. Siempre tienes que estar pendiente del cliente como tal.
Yo creo que es algo muy sencillo. Yo creo que algunos países en el mundo ganan mucho con eso y Colombia tiene ese potencial porque las personas tienen eso, pero cuando llega el momento de mezclar plata, tal vez lo pierden, que es hacer las cosas con amor sin esperar nada en cambio. Por ser un turista no significa que ustedes tengan que sacarle algo, no necesitan ganar algo, no es necesario ganar algo para dar una buena información, ni es necesario dar algo para les vender algo económico, porque si ellos van a un sitio económico es porque ellos quieren algo económico, no quieren ser robados solo por ser turistas. Den algo con amor y compasión, pero sin esperar nada en cambio. La economía de Colombia es capitalista. Si la gente está intentando de sacar la más cantidad de plata hoy mismo, en el largo plazo no van a ganar. En el largo plazo, el mercado capitalista siempre lleva la gente que están brindando el mejor servicio al próximo nivel. El sabimiento de cómo servir a un turista, una visitante del país, va a ayudar no solo a nosotros y nuestra empresa, va a ayudar al país. Por eso estamos creando estos videos. Arrancamos. Pensar como una comunidad en vez de un individual. Cuando piensas de servir a un cliente pensando en la comunidad, estás sacrificando las ganancias de corto plazo para las ganancias de largo plazo de toda la comunidad. Si hay un pensamiento un poquito más colectivo, se torna más fácil para toda la gente. Y hace con que Colombia pase de ser un sitio interesante para visitar una vez, pero con dudas de volver, a pasar a ser un sitio que la gente vuelva 2, 3, 4, 5 veces todos los años con las familias. Y para eso uno tiene que pensar en conjunto y no solo por uno, porque o entonces no funcionará. Tenemos que entender que esto es una inversión a largo plazo y que no se van a ver los frutos ahora, pero para nuestra economía va a ser mucho mejor para el futuro. Digamos, grandes cosas, se necesita que todas las personas pongan un poco de su parte, y si queremos en el futuro mirar que Colombia sea un gran destino turístico, necesitamos todos compartir estos espacios y crear estos espacios para poder promoverlo. Pensando en brindar una experiencia perfecta, de sorpresa, de alegría a un turista extranjero, estás haciendo un efecto que va a brindar ganancias al país por un largo plazo. Algo, mismo que sea normal, si está errado, no deberíamos aceptarlo como normal. Si uno sabe que está errado, cambiémoslo. No es por haber, es que mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo, siempre fue así. No importa, si nosotros sabemos que está errado, dejemos de hacerlo. Alguien tiene que dar el primer paso para dejar de hacerlo y cambiar. Y ahí el cambio se va a ver a largo plazo. Ya estamos viendo como los frutos de la gente viéndose motivada a venir, a experimentar cosas que antes tal vez no se atrevían porque nadie lo quería documentar o porque nadie quiere decir o hacer ese cambio. Entonces hasta ahora con los videos también hemos visto que mucha gente dice, bueno, me atrevo a ir, me atrevo a experimentar, me atrevo a hacer el cambio, me atrevo a aprender inglés. Entonces son muchas cosas que a largo plazo a la cultura colombiana y a nuestro país va a beneficiar demasiado. Antes la gente no sentía la necesidad de, por ejemplo, aprender otro idioma. Ahora con todo este turismo y este encuentro de culturas, la gente ya está empezando, ok, necesito hacer un cambio. O sea, no es solo porque el turista viene y lo necesita, sino yo también lo necesito. O sea, yo necesito empaparme también de otras cosas. No es, ay, viene a mi país, me voy a estar invadiendo mi espacio, tienen que aprender español, sino yo también me empapo y yo también quiero aportarle a esa persona algo. Entonces creo que ese cambio a largo plazo lo estamos empezando a vivir y puede ser mucho más grande. La isolación de Colombia está desapareciendo. Ahora Colombia está entrando como estadio, el mercado internacional. Entonces en otro juego se necesita que todo Colombia esté trabajando juntos. Listo. Hablando de limpieza, hablando de la naturaleza. Es porque soy pobre, entonces yo lo hago porque soy pobre y no tengo los recursos. O sea, la gente no piensa en que, ok, no importa que yo sea pobre, o sea, no importa que yo no tenga plata para mantener lo que sea, pero yo puedo tener mi espacio limpio. O sea, no, sí, eso pero algunas cosas es ignorancia.
Hay mucha gente acá que no sabe lo que es reciclar. Pero yo no sé si ustedes No, se acuerdan. pero no estamos hablando de reciclaje, o sea, estamos hablando desde la cultura de que, y la mayoría de veces, o sea, si vos vas a pueblos como donde estaba Sam, que eran súper pobres, o a Playa Blanca, o si vas a Taganga, son pueblos muy, muy pobres, donde la gente simplemente no tiene, la excusa es, yo soy pobre, yo no puedo cuidar mi lugar. O sea, yo no tengo los recursos. La apropiación de la tierra donde realmente Pero está. yo lo que... Tenemos que ser autosostenibles. Es que realmente, ¿qué hacemos? ¿Qué ganamos nosotros si el destino nos está dando, digamos, un ingreso y no lo cuidamos? Y al final, en 2, 3, 4, 5, 10 años, no vamos a tener ese destino, no vamos a tener trabajo nuevamente. Si no lo cuidamos, si no lo sostenemos en el tiempo, de ahí no nos vamos a aprovechar ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nadie más en el futuro, como tal. Generalmente la gente piensa como, ay, él botó la basura, entonces yo la boto, debería ser al contrario. Yo boto la basura en el basurero, quiero que esa persona aprenda en vez de tirar al piso, en el basurero. Generalmente piensan al revés. O sea, la gente lo piensa como en el minuto. En el minuto yo veo a alguien botando basura y y entonces digo, ay, bueno, no importa porque es una basura más que alguien tiene que recoger. Largo plazo, si muchas personas me ven haciendo todos los días lo mismo y recogiendo la basura, no importa que vos la botaste, a largo plazo la gente va a empezar a cambiar su actitud. Pero si nadie hace nada a cambio porque mi basura es un granito más o no importa porque es nada más un papel, entonces nunca va a haber un cambio grande. Es como... If you want the change, be the change. Exacto. Además, no se puede esperar que es algo que pasa un poquito en Colombia, de esperar que sea el político o que los políticos cambien para el país cambiar. No, si la gente cambia, los políticos también cambian, el sistema también cambia. No se puede esperar que ellos cambien. Además, Colombia tiene que luchar contra la mala fama que tiene de determinadas cosas y solo la gente lo puede cambiar. No van a ser los políticos que lo van a cambiar, la gente. Ahora, si uno echa la culpa siempre para otro y no quiere ser el primero a hacerlo, pues estará siempre esperando. Si uno va cambiando a los poquitos, y uno cambia, el vecino también cambia, el otro vecino cambia, pues no cambió el país, pero la calle, nuestra calle ya quedó más bonita. Entonces ya es un paso para el país y queda más bonito. Creo que hace falta la conexión, la relación entre la limpieza de las calles, de las playas, de los ríos y una oportunidad para alcanzar el nivel socioeconómico en el país. Si eres suficientemente patriota y tienes el suficientemente sentido de pertenencia para ponerte la camiseta de la Selección Colombia cuando todos juegan fútbol, como lo hablábamos ayer, eres lo suficientemente patriota y tienes la suficientemente sentido de pertenencia con tu país para no ensuciar tu calle, para levantar el papel, para, no sé, ayudar con un día de limpieza en una comunidad. Una de las cosas que llevan la más alegría a Colombia es una potencial de ganar y competir en la Copa Mundial de Fútbol. Compitiendo y ganando en el Copa Mundial de Turismo sería una ganancia, una oportunidad muchísimo más grande. No, mentira. Ok. No, sí. Esto es de la miel, de un viaje a Trigana, Sabzuro. Del último video, si no estás suscrito, ¿por qué no? Hay que ver qué está pasando en Colombia. Y eso es parte de la razón por qué estamos aquí hablando de eso. Colombia es uno de los países más bonitos, es uno de los países más biodiversos en el mundo. Hay lugares tan especiales aquí. Si todo el mundo aquí entiende eso y si agradezcan esto, el país va al próximo nivel. Yo creo que tienen que tener más orgullo de lo que tienen, pero no un orgullo solo por tenerlo, no, es un orgullo con conocimiento. Hay que tener primero saber lo que se tiene y después tener el orgullo. No tener el orgullo sin saber lo que se tiene. ¿Y cómo van a saber qué tienen? Viajen dentro de su propio país. Si no pueden viajar, pueden siempre leer, pueden verlo en libros, en internet, lo que sea, pero se puede viajar, mejor, ¿no? Pero conozca primero su país. No en vez de viajar a Europa. Exacto, o a Estados Unidos o a Nueva York, conozcan primero Colombia porque tiene cosas bonitas, muy bonitas. Pueden visitar la selva amazónica, pueden visitar la costa pacífica, pueden visitar la costa atlántica o Caribe, pueden visitar aldeas coloniales, pueden visitar cerros, ríos, zonas indígenas, zonas sagradas indígenas,
tienen páramos. Creo es de los pocos países que tienen dos costas pacíficas y del Caribe tan cerca, porque el Chocó es muy cerca, uno puede visitar. Tienen, como Sam dice, el segundo país después de Brasil con la diversidad más grande, la biodiversidad más grande del mundo. Por eso, ¿y cuántos colombianos van a Leticia, por ejemplo? ¿Van a conocer la Amazonia? Muy pocos. Yo creo que hay más colombianos que conocen Estados Unidos que Leticia. Sí. Entonces, creo que por ahí tienen que empezar un poco, conocer mejor lo que tienen y ganar orgullo. ¿Por qué? El europeo o Estados Unidos no nace con nada mejor de lo que se nace acá. Simplemente tienen otros sistemas y aprovechan mejor esos recursos. En cuanto que acá tienen más recursos, pero los desperdician mucho más y los cuidan mucho menos. Entonces hay que ser un poquito más inteligente a nivel personal en la parte de aprovechar lo que tienen y conocer lo que tienen. Tres razones por qué deben gastar los pesos aquí en Colombia. Colombia son donde los pesos son los más fuertes. Número dos, Colombia, yo he viajado mucho por el mundo. Colombia tiene la más cantidad, la más diversidad para experienciar. Y número tres, cuando gastas la plata dentro de Colombia, tú estás apoyando el pescador, la profesora, la policía en este pueblo. Todo el pueblo estás apoyando cuando tú vas a visitar Colombia. Una costarricense, un portugués y un australiano aman tanto Colombia porque tú, que eres colombiano, no amas Colombia. Ama primero tu país y luego ama otras cosas. Y son casi 4 extranjeros acá, porque Rodrigo se equivocó, porque es costarricense más o menos, portugués, australiano y paisa. Entonces son... Un brindis entonces a Colombia, el futuro del turismo, a llevar el país al próximo nivel. Salud. 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 My name is Sam Miller. I'm part of a group of real estate entrepreneurs that are creating turnkey investments as well as taking the Airbnb experience to the next level. It means we turn properties like this into properties like this. It's going to be a wild ride. Click the like button on Facebook, subscribe on YouTube. Like and subscribe. Yeah.